presentamos Yamato Top, una exclusiva fórmula líquida más práctica y banda verde, que te asegura una mayor eficacia de control, alta selectividad en los cultivos, excelente poder residual y gran estabilidad ambiental. Elegí un tratamiento top. Elegí Yamato Top, de Summit Agro. Hoy, como hace 50 años, todos los miércoles se juega el truco. Déjame correr esta como Párdova. Envido. No, no se quiere. Truco. ¿Qué tenés vos? Quiero. Sigue, Parda. Quiero retruco. ¿Te tenés fe? Quiero vale 4. ¿Esa que tenés vos? ¿Esa que me dijiste? Dale, mostrale. No. Que las grandes cosas no se corten. Prepara tus mezclas con Resospray Integrum. Permite aplicaciones sin corte de fases desde la primera hasta la última gota. Resospray Integrum. Mezclas sin cortes. Pongamos en marcha una nueva agricultura. Alcancemos nuevos horizontes en el control de cultivos. Con lo último en soluciones herbicidas. La mejor tecnología en semillas. Y un programa de buenas prácticas agrícolas para seguir cuidando lo que más queremos. Con Sistema Enlist tenemos todo para poder hacerlo, cuidando de la mejor manera a nuestros cultivos y a la comunidad. Sistema Enlist, un sistema, todo el control. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla técnica online. Como siempre, nosotros agradecemos a la Facultad de Agronomía por sumarse, de la Universidad de Buenos Aires, por sumarse a este tipo de iniciativas y darnos la posibilidad, digamos, de poner a disposición y compartir con todos ustedes conocimientos, experiencias de la mano de reconocidos expertos para que los ayuden en su toma de decisiones, resolución de problemáticas de producción. En esta oportunidad, la charla va a ser sobre manejo, especialmente de malezas de gramíneas, y se titula Oportunidad, la oportunidad que hay para manejar esas malezas. ¿Sí? Y para ello, vamos a contar con un invitado externo a la facultad, especialista y muy referente en el tema. Él es Marcelo de la Vega. Marcelo es ingeniero agrónomo, todos lo conocerán, pero para quienes no lo voy a presentar, él es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía y Zootécnica de la Universidad Nacional de Tucumán, facultad en la cual además es profesor de terapéutica vegetal y manejo integrado de malezas, y también es profesor de terapéutica vegetal y malezas en la Universidad del Chaco Austral. Así que para nosotros es un gusto tenerte acá, Marcelo, además de que también sos de hace tiempo ya experto en agroconsultas, respondés consultas sobre manejo de malezas, así que es un doble gusto tenerte acá. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Hola, Ramiro, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Y sí, qué cosa rara, ¿no? El título que traté de ponerle a la charla. Lo que pasa es que me parecía que a veces ante las crisis surgen oportunidades, ¿no? Y si bien hoy estamos bastante mejor que hace 10 o 12 años, cuando la problemática maleza parecía que se incendiaba todo ante el nacimiento de malezas resistentes y de malezas tolerantes. Y entonces a veces me significaba como unas dos flechas que daban hacia la crisis o hacia la oportunidad, ¿no? Clarísimo. Entonces, Marcelo, déjame hacer una aclaración antes. Sí. Y te dejo seguir con tu disertación, es que avisarle a la audiencia, porque me parece que es importante, que van a tener la oportunidad de realizarles consultas a Marcelo al final en una reunión de Zoom. Para eso le vamos a compartir un link cuando Marcelo termine con su disertación, a partir del cual van a poder ingresar a esa charla. Más allá de eso, como siempre, pueden dejar consultas por escrito debajo del reproductor, acá en esta misma página, que nosotros se las vamos a trasladar al final de la charla a Marcelo en el mismo espacio. También, como saben, pueden consultarle a través de la página en la parte de consultas de expertos a Marcelo, y él seguramente gustosamente se las va a estar respondiendo en cuanto pueda. Antes de comenzar con la disertación de Marcelo, quisiera agradecer a las empresas y o marcas que nos acompañan en esta disertación. Estas son Enlist, de Corteva, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Summit Agro y Surcos. Dicho esto, Marcelo, y perdón por la interrupción, ahora sí te dejo para que avances con tu disertación. No, sí, perfecto, Ramiro. Sí, por supuesto, gustoso todas las preguntas que puedan surgir y que se pueda hacer una discusión de esto. Y como te decía,
en medio de las dificultades reside la oportunidad, ¿no? Entonces, por eso decía, se me ocurrió pensar en esto, ¿no? Es decir, ¿y qué es una oportunidad, no? Y entonces la oportunidad sería en esos instantes, esos momentos, esos plazos que son propicios para que realicemos una acción, ¿no? Entonces, si nos fijamos en el manejo de maleza, el manejo de maleza también nos dice que hay una oportunidad, que hay un momento oportuno, que tenemos que considerar un producto que sea eficaz, porque durante esa crisis que se suscitó en el manejo de maleza, habíamos pensado que todo se solucionaba con un herbicida tan eficaz como el glifosato, y sin embargo empezamos a ver los problemas y vamos a ver que cuando empezamos a manejar maleza, cada maleza por ahí tiene su producto más específico, y entonces yo me recuerdo en el pasado cuando manejábamos malezas con distintos tipos de herbicida, y una de las malezas principales que había en aquel momento era el chamico, ¿no? El chamico en esos sistemas de labranza convencional, Datura ferox, y donde tenía un producto tan eficaz como el Basagran, ¿no? El Ventazón. Y entonces era un chamiquicida, podríamos decir, ¿no? Además de controlar otras malezas. Y teníamos un producto eficaz y tenemos una buena calidad de aplicación, que es muy importante, y eso podríamos hablar muchísimo sobre cómo considerar una buena calidad de aplicación, pero en este punto me voy a referir a ese vértice del triángulo que es el momento oportuno y su oportunidad, ¿no? Para ver si tenemos éxito o no en el manejo de maleza. Y entonces, de esa forma vamos a hablar que el momento oportuno puede ser el tamaño de la maleza, y entonces cuando normalmente hablamos de herbicidas que van a trabajar en postemergencia, la maleza tiene que ser pequeña, con una cutícula muy delgada, que permita que el ingreso del producto sea lo más adecuado posible. Por supuesto que también vamos a tener el tema de coadyuvantes, que es todo un mundo aparte, coadyuvantes que son penetrantes, de los más conocidos, los aceites, la lecitina de soja, el sulfato de amonio, ¿no es cierto?, que actúan como penetrantes. Hoy tenemos dentro del mundo de coadyuvantes muchas sustancias que se están tratando de utilizar para aumentar la absorción del producto dentro de la planta. Pero esa planta, que es muy pequeña, permite el ingreso muy adecuado del producto y muy pocos puntos de crecimiento, entonces resulta muy eficaz la acción del producto. Ahora, cuando la planta empieza a envejecer, cuando ya es más grande, seguramente vamos a tener una cutícula mucho más engrosada, un espesor de la cutícula mucho mayor, la viscosidad de la cutícula será mayor, la tortuosidad del camino será más grande, con lo cual hará que la difusión del producto sea menor. No solamente que entra menos producto, sino que este producto tiene que diseminarse en más puntos de crecimiento, y entonces ahí vamos a tener los fracasos en la aplicación. Durante muchos años nos hemos basado en productos de postemergencia, por suerte hoy esto ha cambiado, y esto es lo más pequeño, es decir, cuando la maleza es más chica y tiene solo un punto de crecimiento, y es el uso de los herbicidas preemergentes. Y entonces los herbicidas preemergentes, ¿en qué momento tendríamos para utilizarlo? Y dentro de este espacio, de este tiempo, cuando yo les decía que la oportunidad es el plazo o los intervalos donde debemos tomar medidas, y entonces podríamos decir que serían estos barbechos, ¿no? Y esos barbechos, bueno, los podemos hacer de distintas maneras, de acuerdo a las zonas agroecológicas donde nos encontremos, y entonces seguramente en ambientes muy húmedos nos podemos encontrar con estos cultivos de servicio tan impresionantes como puede ser esta vicia previo a un maíz, o este centeno previo a un cultivo de soja, ¿no? Pero por ahí no todos los ambientes se van a adaptar a estos cultivos de cobertura, ¿no? Entonces, seguramente en algunas situaciones vamos a tener que ir a unos barbechos químicos, y entonces, ¿cuáles son las oportunidades de ese manejo? Dentro del mundo de las malezas que tenemos, de las malezas problemáticas, ¿no?, de las malezas resistentes, estos mapas que establece la REM de APRESID, ¿no? Y entonces ahí vamos viendo cómo fue el crecimiento, y muchas de estas malezas, por ejemplo, en el caso de leucine, que
en el año 2017, cuando empezaron a hacer estos mapas, ¿no? Y estas encuestas, se ubicaba en unos 4 millones de hectáreas, 5 millones de hectáreas, estaba el Leucine, y en el año 2019 pasó a 8 millones de hectáreas, con lo cual, o 9 millones de hectáreas, con lo cual creció un 80%, y hoy está un poquito de más de 10 millones de hectáreas, ¿sí? Entonces ahí yo lo que estoy marcando son las gramíneas, de las cuales voy a hacer referencia a casi todas, menos al Olium, que figura ahí, ya que es una maleza con la que no trabajo porque las poblaciones en el norte del país son cero. Pero vamos a ver un poquito el resto de lo que tenemos, ¿no? El Leucine, Quinocloa, las cloridias, sorgo de Alepo, ¿no? En el caso del Leucine, como les decía, fíjense en esos niveles poblacionales. Esto es una foto tomada en la provincia de Salta, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la oportunidad de control? Fíjense que ahí hay parte que está controlada, lo que tenemos a la derecha y a la izquierda de esa franja verde, ¿no? Que seguramente fue un escape, ¿no? Un problema de un chancho que dejó por ahí una maquinada que entró y salió porque descargó todo, y cuando vuelve a entrar el GPS le indica que ya había entrado en ese lugar, ¿no? Y entonces por eso quedó ese lugar sin aplicar, ¿no? Pero es el momento oportuno de controlar. Yo creo que eso es lo que yo quería referirme un poco a la oportunidad, ¿no? O este caso de Quinocloa, o esta población de sorgo de Alepo, ¿no? Es decir, que todavía seguimos viendo campos así, que tienen altas poblaciones de sorgo de Alepo, o esto de Cloris, ¿no? Como para que nos demuestre lo que pueden hacer ellas con la cantidad de individuos por metros cuadrados que son capaces de producir, ¿no? Y entonces, si uno se está haciendo referencia a oportunidad, y yo creo que la peor forma de perder una oportunidad es no saber que la teníamos, ¿no? Por eso es que hoy me estoy refiriendo tanto a oportunidad, ¿no? Y que no sabía que tenía una oportunidad, pues posiblemente vamos a empezar entonces con el sorgo de Alepo, ¿no? Que si lo queremos controlar en este momento, ya sería un control bastante inadecuado, ¿no? Una planta no solamente que está grande, sino que está florecida. Cuando hablamos de sorgo de Alepo, ¿no? Una maleza que ha sido tan estudiada, dos grupos muy grandes que lo voy a reconocer en este momento. Uno, el que formaba en la Universidad de Buenos Aires, Claudio Guerza, Emilio Satorre, esas personas que nos dijeron tanto, que lo conocieron tanto el sorgo de Alepo. Había otro grupo también muy importante en la Universidad de Rosario, que lideraba Eduardo Leguizamón. Bueno, ¿cuál era la oportunidad que nos daba el sorgo de Alepo? Entonces, hay estudios también que nos dicen de aquel momento la relación entre el sorgo de Alepo y el ambiente, ¿no? Y entonces, un sorgo de Alepo que nace en el norte del país es un sorgo de Alepo que una planta de rizoma va a tener 15 ciclos reproductivos. Posiblemente en agosto, ya cuando ya han pasado las heladas en el norte, el sorgo de Alepo rebrota, y de ahí hasta que vuelvan las nuevas heladas y se pierda la biomasa va a tener 15 ciclos reproductivos, ¿no? Y mientras que en el sur del país, posiblemente en Buenos Aires, tenga 3 ciclos reproductivos. Entonces voy a traer a colación esta gráfica, ¿no? que es lo que nos dejaron esas investigaciones básicas tan importantes que hizo, por ejemplo, Claudio Guerza y colaboradores en este caso. Una vez me preguntaban en el Chaco si no sería conveniente, antes de que se produzcan las heladas, que es donde está esa flecha que acá a la derecha, que nos va a dar toda la pérdida de la biomasa aérea, ¿no? Lo que vemos ahí como biomasa aérea sería la línea punteada, ¿no? Y la línea continua, lo que nos está mostrando es la dinámica de los rizomas, ¿no? Entonces yo le decía, es oportuno el momento, y entonces vamos a ese concepto de relación fuente-destino, ¿no? Esa planta florecida que mostrábamos recién, esa planta cuando recibe el herbicida, y esos herbicidas de posemergencia que se van a traslocar por floema,
van a ir siguiendo el gradiente, la corriente de los hidratos de carbono, ¿no? Entonces, seguramente va a ir a alimentar la semilla. El rizoma ya está en un tamaño máximo, que es lo que nos está mostrando esta gráfica, ¿no? Va a venir la helada y se va a perder la biomasa aérea, y entonces en ese momento no hubiese sido oportuno la aplicación de un herbicida, ¿no? El rizoma es una materia viva que va a seguir respirando, va a seguir consumiendo reserva, y la máxima pérdida de reserva se va a dar cuando tenga que darle toda esa energía a las yemas para que rebroten y se produzca un nuevo ciclo de esa planta perenne, ¿no? Que es cuando empieza a crecer la biomasa aérea, que es la línea punteada, ¿no? Que va a variar esa oportunidad de acuerdo a la zona del país donde nos encontremos, ¿no? Nosotros acá en el norte, en Salta, en Tucumán, en el Chaco, vamos a ver los rebrotes de ese sorgo de Alepo a partir del mes de agosto, ¿no? Y entonces ahí había unas sumas térmicas que nos indicaban, ¿no es cierto?, cuándo era el momento apropiado del control. Pero si no nos ponemos a controlar por sumas térmicas, podríamos decir que el sorgo de Alepo tiene 25, 30 centímetros, y entonces sería un momento apropiado para hacer una aplicación. El sorgo va a tener 3, 4, 5 hojas. Toda la fuente esa, toda la fábrica esa de hidrato de carbono, que la hoja está mandando esos hidratos de carbono al crecimiento nuevamente del rizoma, que es lo que vemos en la línea continua, ¿no? Y entonces ese es el momento ideal para hacer la aplicación, es la oportunidad para controlarlo, ¿no? Ahí ya está un poco pasado, podemos tener éxito, ¿no? Y lo que estamos viendo es que mucho del sorgo de Alepo, que hoy es resistente a glifosato, también mucho es resistente a graminicida, ¿no? Porque cuando surgió el sorgo de Alepo resistente a glifosato, empezamos a hacer un uso muy excesivo de graminicida, ¿no? 2, 3, 4 aplicaciones de graminicida. Acá fíjense lo que sería, cuando empezábamos a probar, estos son trabajos de hace muchos años, de hace más de 10, 12 años, o 14 años tal vez. Acá, por ejemplo, se había hecho un laboreo como para trabajar con rizomas más chicos, y después se hacía una aplicación de graminicida y luego se hacía otra aplicación de graminicida. Es decir que ahí lo tenemos controlado. Fíjense lo que es el resto del campo, lo tenemos controlado con un par de aplicaciones de graminicida, ¿sí? Ese uso excesivo de graminicida hizo que, bueno, primero el sorgo de Alepo, que surge resistente a glifosato allá por el año 2005, 2006, y posteriormente empezamos a ver la resistencia a graminicida, y hoy tenemos estas plantas que son resistentes tanto a graminicidas, ¿no? Fundamentalmente al oxifop, aunque también hay una resistencia a cletodin en algunos lugares. Además, la resistencia a glifosato, ¿no? Es decir, una resistencia múltiple, ¿no? Y bueno, ¿pero qué más podemos usar? Bueno, nosotros teníamos la experiencia del manejo del sorgo de Alepo en caña de azúcar, y entonces dijimos, bueno, vamos a probar con MSMA. Es un arzonato, es un producto de contacto. Entonces, lo que hacíamos es tratar de trabajar con biomasas chicas, es decir, con poca biomasa. Esa oportunidad que nos indicaba estos trabajos de Gerza, por ejemplo, cuál era el momento oportuno de trabajar, ¿no? Hay veces que se pasaron ese momento oportuno, y entonces lo que hacíamos es pasar un rolo con cuchillas de manera de bajarle biomasa y que nuevamente empiece a rebrotar, pero bueno, de todos modos, habíamos perdido un poquito la oportunidad en cuanto a tamaño y rizoma. Acá lo que vemos es un desecamiento, es decir, que se aplicó un glifosato 2,4-D, lo normal que se hacía en el barbecho, y se agrega MSMA, que como les digo es un arzonato, es un producto de contacto, que cuando llega al suelo no va a tener efecto, por lo tanto podía ser usado en cualquier tipo de barbecho, y con él íbamos a desecar el sorgo, ¿no? Con la experiencia que nos daba el uso de herbicidas en caña de azúcar como MSMA, también empezamos a trabajar con otros productos. Por ejemplo, en este caso es un producto, es un carbámico, es un carbamato, que se llama Azulam. Las dosis eran muy altas. Acá lo que estamos tratando de hacer es ver mezclas con graminicidas, con cletodin. Se ha probado en barbechos previos a la soja y previo al maíz, y fíjense el grado de control que tenemos, ¿no? Acá se ha controlado. A cambio de
del MSMA, que es un producto de contacto, Azulana es un producto sistémico, que viaja por floema y va al rizoma, y vemos una mejora en las mezclas con cletodin, porque los graminicidas tienen una translocación bastante limitada, y en este caso lo que estamos viendo es una llegada muy importante al rizoma. Estas plantas de sorgo Alepo que fueron controladas, las seguimos evaluando hasta los 60 días después de la aplicación y no rebrotaron, ¿no? Es decir, que hubo una muerte completa del rizoma, ¿no? Es decir, que estamos evaluando otros tipos de herramientas. En este caso lo que vemos es cómo, fíjense que el sorgo, esto es en la provincia de Salta, que es donde surgió originalmente el sorgo de Alepo resistente, y cómo en el mes de abril teníamos nuevas plantitas que venían de semillas, ¿no? Y fundamentalmente, fíjense que esa es una línea que se perdió seguramente por el pasaje de la pulverizadora, y entonces donde había menos sombra, donde había más iluminaciones, donde nacían primero estas plantas de semilla, ¿no? Y entonces esa era la importancia también de contar con los preemergentes. Volvemos a los conceptos de oportunidad, ¿no? Y quiero referirme a este proverbio, ¿no? Los proverbios siempre nos dan alguna enseñanza, y decía: la ocasión cuando es propicia, tonto es quien la desperdicia. Entonces, en esa ocasión, en esa oportunidad, voy a volver a este equipo de trabajo tan importante que tiene la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En este caso, esto es adaptado de un trabajo de Bettina Krug y Ben Schnarnol, ¿no? Entonces, ellos lo que nos dicen es un poco que las malezas tienen una temperatura máxima a la cual germina y una temperatura mínima a la cual germina, y después vamos a analizar con la temperatura del suelo, ¿no? Y entonces esa temperatura del suelo, que en invierno es fría y se empieza a calentar, y cuando pasa por ese umbral de temperatura mínima a la cual germinan las malezas, es cuando vamos a tener la germinación de las malezas de verano, ¿no? Esas malezas que van a terminar germinando primavera para vegetar durante todo el verano, ¿no? Y fructificar y florecer en el otoño, ¿no? Y entonces en este sistema, la germinación de emergencia sería ese el momento oportuno, la oportunidad que nos estaría indicando para el control con herbicidas residuales, ¿no? Esto es lo que vemos de un banco de semillas, lo que veíamos, por ejemplo, de un cloris, ¿no es cierto? Que la cantidad de individuos por metros cuadrados que son capaces de producir. Creo que con estos estudios, con la dinámica de emergencia de las malezas, vamos a poder contar con la oportunidad del momento de control. Vamos a empezar con el leucine, que sería una de las malezas problemáticas y de mayor crecimiento. Posiblemente sea dentro de las gramíneas una de las más importantes en Salta y la de más difícil control. Nosotros cuando estudiamos la dinámica de maleza acá en Tucumán, lo que vemos es esto. Es una maleza que va a tener 5 cortes, que va a germinar en 5 cortes, que normalmente empiezan con las precipitaciones, después de las precipitaciones de octubre, es decir, que empieza en el mes de noviembre. Cuando uno ve el régimen, nosotros tenemos acá en el NOA un régimen netamente monzónico. Fíjense que las precipitaciones, que serían las rayas celestes, no se dan durante todos los meses del invierno, julio, agosto, septiembre, tenemos 0 milímetros prácticamente, y van a empezar las lluvias en octubre, y eso va a ser lo que termine de despertar a la maleza y empezar el proceso de germinación y establecimiento de las plantas, ¿no? Entonces, fíjense que si ahora vamos a relacionarlo en ese tema de oportunidad del momento de manejo con los cultivos, ¿no? Entonces, vamos a ver un maíz tardío, que es el maíz propio del norte, maíz muy común desde Córdoba para el norte por los regímenes de lluvia, y entonces es un maíz que vamos a estar sembrándolo en diciembre o en enero, ¿no? Y una soja que podría ser de segunda, que venga de un cultivo de trigo, o puede ser de primera pero tardía, que son las sojas que nosotros sembramos normalmente a partir de fines de noviembre y durante el mes de diciembre. Y ahora lo vamos a adaptar a todo esto a el ciclo de la maleza. Y entonces podríamos ver que antes de la siembra del maíz, por ejemplo, tendríamos
3 cohortes que la deberíamos estar controlando en ese momento, ¿no? De acá parte una decisión técnica de control, es decir, que yo la voy siguiendo y cada vez que tengo una emergencia hago una aplicación. Hago una aplicación de un graminicida, hago una aplicación de un desecante, como puede ser paraquat, como puede ser glufosinato, ¿no? Y entonces vamos a controlarla, ¿no? ¿Qué pasa si no llegamos? ¿Qué pasa si perdí la oportunidad, ¿no? Y ahí iba con referencia a ese refrán que decía, cuando la ocasión es propicia, tonto es quien la desperdicia, ¿no? No quiero ser ofensivo ni nada por el estilo, sino que decir, ¿qué pasó si yo no llegué a aplicar cuando nació, ¿no? ¿Qué pasa si se me pasa esa oportunidad de tamaño que tengo de controlarla, ¿no? Y entonces ya no tiene 2, 3, 4, 5 macollos, sino ya es una planta de 8, 10 macollos, una planta grande que, por supuesto, no va a ser controlada ni con paraquat ni con graminicida, va a ser muy difícil y posiblemente tenga que ir a trabajos con otro tipo de herbicidas hasta más costoso, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en ese lote, en esas condiciones, sin que haya nacido todavía, yo hago la aplicación, ¿no? Hago la aplicación de un herbicida que la controle en ese momento más propicio, que es cuando la planta tiene solo un punto de crecimiento, que es lo que mostraba al principio. Ahí está la semilla, es lo más pequeño, es la parte más susceptible del cultivo. Si yo lo dejo nacer y nace, posiblemente pierda la ocasión propicia, pierda ese momento oportuno para ser controlada. Porque yo hago los cálculos y digo, bueno, el mosquito me va a aplicar 400 hectáreas por día. Y si no lo aplica, porque tuve 2, 3 días de mucho viento, porque por ahí algún día me agarró una lluvia y entonces no puedo aplicar. Y entonces yo lo que calculaba que eran 400 hectáreas diarias que iba a aplicar, no las puedo aplicar, y entonces, sobre todo cuando estamos trabajando en campos de gran tamaño, se me puede escapar y entonces no llego a controlarlo, ¿no? Bueno, acá lo controlé, pero si encima estamos en un cultivo como el maíz, que es tan susceptible a esa competencia inicial, ¿no? Esa competencia donde las relaciones de luz rojo y rojo lejano son tan importantes y hacen que el nacimiento de maleza en ese momento ya produzcan un efecto en el crecimiento del maíz, produzcan un efecto en rendimiento, produzcan un efecto en cuanto a la relación de la parte aérea con la parte radicular de la planta, es decir, muchos aspectos fisiológicos, ¿no? Sobre todo el maíz. Pero ¿qué hubiese pasado si yo no dejo que nazca? Si yo hubiese aprovechado esa oportunidad y hago un herbicida residual en ese momento antes del nacimiento de la primera corte, ¿no? Y después vamos a aplicar otro herbicida ya sobre la siembra del maíz, ¿no? En un concepto que vamos a llamar un overlapping, ¿no? O solapamiento de herbicida, ¿no? Y entonces ese lote que veíamos hace rato, que estaba totalmente libre de maleza, que es el mismo campo donde veíamos toda esa leucina nacida, va a llegar en estas condiciones. Es decir, que ¿qué podríamos haber aplicado en ese momento? Bueno, posiblemente, volviendo a esto, esta flecha negra sería la aplicación de un herbicida residual, de una buena residualidad. Si vamos a maíz, podría haber sido, por ejemplo, un HPPD, y entonces podría haber pensado en isoxaflutol, y entonces pensaría, por ejemplo, en un adengo de Bayer, o podría ser un biciclopirone, y entonces pensaría en un acuron de Syngenta, ¿no es cierto? Es decir, que pongo un herbicida que va a tener una residualidad controlándome muy bien el leucine, esas 3 cohortes antes de que nazcan. Con lo cual estoy eliminando plantas que estaban, semillas que estaban en el banco de semillas. Entonces, no necesité la oportunidad de la aplicación de la postemergencia en condiciones muy propicias, sino que simplemente fue un herbicida residual que me la fue controlando en las 3 cohortes, ¿no? Y a eso llegué. Y antes de la siembra, la flecha verde esta, ¿qué es lo que me estaría indicando? Y bueno, posiblemente sea algo mucho más corto, y entonces en esa combinación de herbicida posiblemente esté trabajando con una atracina y una acetanilida, es decir, lo que quiero decir con esto es poner un acetoclor o un metolaclor o un S-metaloclor con una atracina, o si no es atracina, podría haber sido una
un amicarbazón, es decir, combinaciones, porque yo ya ahí no necesito tanto tiempo de control. Porque este maíz tardío sabemos que va a crecer exuberantemente, que va a crecer muy rápido, que tiene mucha energía, que el suelo tiene una nitrificación muy buena y entonces tengo todas las condiciones para el crecimiento del maíz. Y en una semana voy a tener más de 2 hojas y en 30, 35 días voy a tener un cultivo cerrado con 10 hojas. Y ya se terminó el problema. Si hubiese sido al revés, si hubiese sido temprano, el maíz, y posiblemente en la preemergencia tendría que haber puesto estos herbicidas que son más residuales, de manera que a esa planta que crece tan lentamente, ese maíz de septiembre que crece tan lentamente, me lo vaya controlando un herbicida mucho más residual en el tiempo, ¿no? Y si hubiese sido soja, esto sería una eleucina en soja, y esto podría ser una trifluorelina, o esto podría ser un ligay, por ejemplo, ¿no? Una mezcla de sulfameturón con clorimurón. ¿Sí? También podemos tener clomazone, que va a tener un muy buen control. Las mezclas de las acetanilidas también pueden ayudar, ¿no? aunque son un poco más cortas, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos viendo con esto es una aplicación de 2 herbicidas residuales en distintos momentos, de manera de abarcar toda esa oportunidad que nos están dando las malezas, en este concepto de overlapping o solapamiento de herbicidas, es decir, como lo quieran llamar, ¿no es cierto? Por ahí lo van a escuchar de las 2 formas, ¿no es cierto? Que es el solapar herbicidas residuales de manera de tener un efectivo control, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, lo que sería otro tipo de maleza, ¿no es cierto? En este caso serían las cloridias, ¿no es cierto? Es decir, que son malezas que nacen en verano, pero son facultativas, es decir, que tienen, sobre todo las perennes, esa capacidad de nacer en este momento, ¿no es cierto? En el otoño, en abril, mayo. Que en los barbechos largos de soja no lo vamos a notar porque cuando salimos del cultivo hacemos un barbecho o por ahí se hace la siembra de un cultivo invernal, como podría ser un trigo o de acuerdo a la zona un garbanzo, una arveja, y entonces en ese momento estaríamos haciendo aplicaciones que lo controlan. Pero si eso nace dentro del maíz, que sería estos nacimientos de las cloridias en el otoño, normalmente van a salir de esta forma del cultivo de maíz. ¿Tenemos opciones de manejo? Tenemos opciones de manejo, por supuesto. Las mezclas de graminicidas con glifosato la vemos bastante bien. También hemos estado probando graminicidas con azulán, que controlan muy bien, en este caso, a los cloris perennes. Y de esos ensayos surgieron algunos trabajos, por ejemplo, lo que se hizo en una zona cerca de Villa Minetti, donde tenemos un muy buen control en post-emergencia, ¿no? Pero ahora vamos a considerar todo esto que viene después, que sería las malezas que van a nacer dentro del cultivo, porque fíjense que a diferencia de leucine, que nacía bastante antes del cultivo y teníamos 3 cortes, acá es muy poco lo que nace antes del cultivo y tenemos los mayores nacimientos dentro del cultivo, ¿no? Y entonces por eso empezamos a pensar en los preemergentes, en los residuales. Acá vemos un control muy eficaz. Acá vemos un trabajo donde pusimos muchísimas mezclas y lo fuimos siguiendo en el tiempo, ¿no? Pero ustedes van a ver acá adelante el testigo absoluto y a lo largo el testigo apareado, que es como trabajamos nosotros los ensayos. Esta sería la evolución, y fíjense lo que podemos tener aún 60 días después de la aplicación de los productos. Donde vamos a tener mezclas que funcionan muy bien. Ligay es muy bueno para controlar cloris. También vemos muy bien las mezclas donde tenemos algunos graminicidas que se le agrega, por ejemplo, flumioxacin. Flumioxacin no es un graminicida, sin embargo, lo que vemos es supresión de malezas gramíneas. Supresión hablamos cuando tenemos un control de un 50-60%, y que contribuye mucho fundamentalmente en malezas como cloris, ¿no? Esto lo vimos cuando empezamos a trabajar con Amaranthus y consociaciones de Amaranthus con cloris, y donde vemos que flumioxacin, por ejemplo, en las mezclas con diclosulán, en las mezclas con imacetapir, contribuye mucho al control de estos cloris, ¿no? Entonces, estos son ese tipo de mezclas. En el caso de quinocloa lo mismo.
Fíjense, este es un campo que se manejaba fundamentalmente con herbicidas graminicidas. De la línea roja para abajo, nosotros lo que hicimos fue la aplicación de un residual, y fíjense el cultivo, ¿no? Cómo no haber dejado el nacimiento de esos Echinocloa permitió que el cultivo se desarrolle mucho mejor. Acá clomazone es excelente, yo les doy como un orden de control. Para una soja, clomazone es excelente, Ligay también es muy bueno, diclosuran funciona muy bien, imacetapir funciona muy bien como preemergente, las acetanilidas contribuyen. Y para el caso de los maíces, bueno, todos los productos que son su mecanismo de acción como HPPD, biciclopirona y soxafrutole son muy buenos en el control de Echinocloa. Entonces esto sería más o menos que tenemos un testigo completo, ¿no? sin siquiera barbecho. Acá se hizo un barbecho, pero no se hicieron residuales, de manera que tenemos las siguientes cortes. En el caso de Echinocloa vemos menos cortes que leucine, generalmente vemos 3 cortes, a veces puede ser 4. Y cuando trabajamos con desecantes y herbicidas residual, lo que vemos es esto, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? La oportunidad, conocer la dinámica de las poblaciones de maleza, además de la eficacia, es lo que nos permite tener un momento oportuno de control, ¿no? Y entonces vamos a seguir con algunas frases, ¿no? En este caso, una frase de Voltaire que dice que la suerte es cuando la preparación se cruza con la oportunidad, ¿no? Entonces, cuando estamos preparados para un manejo, cuando lo conocemos, cuando sabemos cuáles son los productos que van a ser eficaces y sabemos cuál es la oportunidad de controlarlo, posiblemente tengamos un éxito y muchos piensan que es una suerte. Muchas gracias por la atención y por la invitación, Ramiro. Bueno, Marcelo, no, los agradecidos somos nosotros, como sabés. Muy claro, como siempre, y muy bueno el mensaje que das siempre. Así que es un gusto para nosotros tenerte acá y poder ponerte a disposición, digamos, de toda la audiencia que luego le saca el jugo a todo lo que vertís aquí. Así que yo vuelvo a aprovechar y agradezco otra vez a la Facultad de Agronomía por la oportunidad y por apoyar esta iniciativa, y especialmente a vos, Marcelo, por sumarte. Y si te parece, como fue prometido al inicio, vamos a pasar a un espacio de consultas, para lo cual le vamos a compartir a toda la audiencia ahora en breve un código QR para que puedan capturar acá en pantalla con el celular e ingresar al espacio de consultas, que es una Zoom, donde van a poder hacerle consultas a Marcelo en vivo, a viva voz o por texto, ¿sí? También les vamos a compartir, para quienes están desde la compu y quieren acceder desde la compu, abajo en los comentarios, un hipervínculo donde van a poder hacer clic y también acceder a la misma reunión. Así que luego de una pequeña pausa va a aparecer ese código QR y el link para que puedan acceder. Así que, Marcelo, si te parece, nos vemos de nuevo ahí en la otra Zoom. Perfecto. Dale. Genial. Antes de pasar al espacio de consultas, quisiera volver a agradecer a las empresas y o marcas que nos acompañaron en esta charla, en esta oportunidad. Estas son Enlist, de Corteva, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumitagro y Surcos. Pongamos en marcha una nueva agricultura. Alcancemos nuevos horizontes en el control de cultivos. Con lo último en soluciones herbicidas, la mejor tecnología en semillas y un programa de buenas prácticas agrícolas para seguir cuidando lo que más queremos. Con Sistema Enlist tenemos todo para poder hacerlo, cuidando de la mejor manera a nuestros cultivos y a la comunidad. Sistema Enlist, un sistema, todo el control. Hoy, como hace 50 años, todos los miércoles se juega el truco. Déjame correr esta como Párdova. Envido. No se quiere. Truco. ¿Qué tenés vos? Quiero. Sigue, Parda. Quiero retruco. ¿Te tenés fe? Quiero vale 4. ¿Esa que tenés vos? ¿Esa que me dijiste? Dale, mostrale. No. Que las grandes cosas no se corten.
Prepara tus mezclas con Resospray Integrum. Permite aplicaciones sin corte de fases desde la primera hasta la última gota. Resospray Integrum. Mezclas sin cortes. Presentamos Yamato Top, una exclusiva fórmula líquida más práctica y banda verde, que te asegura una mayor eficacia de control, alta selectividad en los cultivos, excelente poder residual y gran estabilidad ambiental. Elegí un tratamiento top. Elegí Yamato Top, de Summit Agro.